¿Qué dices? Depende de qué estás preguntando. ¿Lograron averiguar algo sobre la víctima? Lo logramos. Te escucho atentamente. La causa de la muerte fue una puñalada en el corazón. Hay marcas de mordedura en el cuello, anemia. En las muñecas hay marcas de cuerda. En el cuerpo hay un pentágono, similar a un pentagrama. A la víctima la mordieron. Le sacaron toda la sangre. Pentagrama. Parece un asesinato ritual. Bueno, a primera vista de un aficionado en efecto es ritual. ¿Y en el segundo? ¿Profesional? El golpe que llevó a la muerte es muy preciso y medido. Así golpean los profesionales, no algún drogadicto. Bueno, ¿y por qué descartas de inmediato la versión sobre los satanistas? ¿Estás protegiendo a los tuyos? No está mal. Un poco más y aprenderás a bromear. ¿Y el pentagrama? El asesino intencionalmente está tratando de llevarnos por el camino equivocado. El nudo con el que ataron la cuerda en las muñecas era especial. Así trabajan los militares. Entren. Buenos días. Aún no hay noticias especiales sobre el asesinato ritual, pero... ¿Cómo que no hay? Pero los periodistas no están de acuerdo contigo. Todo el Internet está zumbando solo sobre este asesinato, con detalles, especificaciones. Oden, ¿de dónde salió la información? No sé. Seguimos todas las normas de seguridad. No hablamos con nadie. Significa que hay que mejorar la seguridad. Su equipo de investigación será reforzado con el investigador Sachko, ¿eh? El experto Didenko. Son trabajadores experimentados. Ya han tratado una serie de casos similares. Hace 20 años. Usted quería decir que no pudieron resolver un caso similar hace 20 años. ¿Por qué cree que lo lograrán ahora? Considero que su experiencia será muy útil. ¿Entendido? Y además, no solo se integrarán al grupo, sino que lo liderarán. Con todo respeto, creo que esta decisión es desafortunada. Pasha no se lleva muy bien con ellos, por decirlo suavemente. Entonces, tal vez no vale la pena involucrar en este asunto. Es nuestro mejor experto. Pero no el único, ¿verdad? Bueno, váyanse y trabajen. Y recuerden, los principales en este asunto, Sachko y Didenko, libres. Todo coincide. Todo no puede coincidir. Este mundo está organizado de manera un poco El diferente. asesino en serie ha regresado. Revisé el caso de hace 20 años. Hay demasiadas coincidencias. No pueden ser casuales. Es extraño que el asesino esperara 20 años para volver a los asesinatos. Víctima mordida, desangramiento, pentagrama. No te recuerda a nada. Recuerda que algún loco leyó periódicos antiguos y decidió repetir la hazaña de su ídolo. Esta versión ya está más cerca de la verdad, pero solo un poco. Bueno, eso ya no lo decides tú. Y ni siquiera yo, lamentablemente. ¿Por qué? El jefe decidió que Sachko y Didenko liderarán este caso. Brutal. Y además, el jefe no quiere que Pasha trabaje en este caso. Pasha, ¿no sabes por casualidad por qué? ¿Quieres que explique la lógica del liderazgo? Hay cosas que ni siquiera yo puedo hacer. Oh, los viejos vuelven de la cripta. Será divertido. No le enseñaron que hay que ponerse de pie cuando entra el jefe del grupo de investigación. Buen día, colega. Eso está bien. Sí. Necesito todos los documentos que hay hasta el momento. Y no entiendo por qué estás aquí. Bueno, si el hecho de que usted no entienda algo no es novedad para mí. ¿Usted está en Necesito serio? los resultados de las autopsias de todas las víctimas anteriores. Los tengo conmigo. Lo más tonto de nuestra investigación es hurgar en el pasado. Hay que buscar aquí y ahora. Segundo. Sí. ¿Y a quién buscar? Hay al menos un sospechoso. Bueno, en realidad en este caso teníamos a un sospechoso. Teníamos pruebas sobre él. Ojalá todos tuvieran tantas pruebas. Pero intervino un abogado. Y el juez decidió que las pruebas no eran suficientes. ¿Quién es?
Semendatsiuk, fotógrafo, eligió un lugar perfecto. Probablemente escondía cuerpos en su laboratorio. Nos faltó un poco en ese momento para conseguirlo. Sach, ¿por qué esperó 20 años para volver a su asunto? Pero eso se lo preguntaremos a él. Yo propongo considerar algunas versiones. En nuestra opinión, es un típico seguidor, peligroso y loco. Y si no se le detiene ahora, puede que le guste y continúe. Entendido. Segundo, el error más común es dispersarse, tantear, movernos hacia las versiones más absurdas que pueden existir. Por eso propongo dividirnos y trabajar en paralelo, cada uno en su versión. Yo lideraré mi grupo. Usted liderará su grupo. Number, el principal, debe ser uno y todos nos concentraremos en una versión y la ejecutaremos al 100%. Actualmente, el principal sospechoso es Semendatsiuk. Eso es todo. Buen día. Estacionaste un poco mal. No te entiendo. ¿Has consumido algo hoy? ¿Te puedo ayudar con algo? ¿Te sientes bien? Oh, serás la estrellita de mi colección. Buen día. Hola. Hola, encantado de verte. Igualmente. Y usted vende estos marcos de fotos, ¿verdad? Por supuesto hay. Recientemente trajeron un nuevo lote. Oh, qué gusto. Miren. Bueno, todavía estoy pensando que se parece a estos. Esta sí. Ya llego tarde al cumpleaños, así que vamos con algo así. Por favor. Sí. Gracias. Desafortunadamente, nuestro terminal no funciona. La estudio es pequeña y tenemos que ahorrar en todo lo que podemos. Y no traje dinero en efectivo conmigo. Tal vez pueda pasarlo de alguna manera. Usted es el primer visitante de hoy. Así que llévese el marco. Y el dinero lo trae después. ¿En serio? Ajá. Yo ni siquiera pensaba que en nuestros días alguien pudiera creer tan fácilmente en un desconocido. Es realmente agradable. Ajá. Y yo pienso que hay que confiar en la gente. Danilo, ¿qué lograste averiguar? Es él. ¿Por qué? Bueno, sabes, es ese momento cuando te mira con una sonrisa, pero con los ojos como si te cortara en pedazos. Bueno, tipo, él trata de fingir ser cortés y amable, pero... ¿Conseguiste las huellas? Pues no. ¿Por qué? Porque se negó a tomar el marco en su mano. Digo, es un tipo raro. Pues, tenso como una cuerda. Qué pena. ¿Qué sigue? Bueno, vi una cerradura en la puerta de su laboratorio. Puedo simplemente abrirla, luego entrar silenciosamente, mirar cómo están las cosas y, bueno, encontrar sus huellas dactilares. ¿Cámaras? Ese estudio fotográfico de los años 90 no ha cambiado. No hay ni cámaras ni alarmas. Lo comprobé todo. Bueno, pero hay que pensar. Entonces, ¿me das permiso para echar un vistazo? O tenemos ahora una nueva dirección. Tal vez deba preguntarle primero a los antiguos chicos. Solo que si es así,
Tenemos sus huellas dactilares. Bien, solo silenciosamente. Vamos, apágate más rápido. Hay algo mejor. Mira lo que te envié. Bueno, realmente es un maníaco con experiencia. Hay que llevar a Datsuk y necesitamos que los expertos revisen el estudio fotográfico. No entendí. En el laboratorio fotográfico de Datsuk encontraron fotos que podrían contener elementos pornográficos. ¿Y quién dio permiso para registrar su laboratorio? Teníamos una orden clara de trabajar en su versión. Estuvimos trabajando. Si cada decisión debe ser acordada a través de varias instancias, Aquí hay una instancia y soy yo. Y ustedes deben coordinar su decisión conmigo. ¿O tienen alguna objeción? Muy bien. Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos que contratar a Datsuk. Y es necesario que los expertos revisen el estudio fotográfico. Una solución excelente. Lo sé. Y por cierto, vamos a revisar el estudio de fotografía nosotros mismos. No confío en sus expertos. Buenos días de nuevo. Justamente quería darte dinero por el portarretratos Bach. Espera, quieto. Sabía que tarde o temprano lo atraparíamos. Se relajó el parásito y por eso se quemó. Aquí hay rastros de sangre por todas partes. Bueno, ahora ese tipo no se escapará. Interesante. Hay que tomar muestras para análisis. Alumbra aquí.
Quizás me darás órdenes aquí. Ya di una instrucción clara y comprensible. Ilumina aquí. No deberías estar aquí en absoluto. Ya te lo he explicado todo. Queridos colegas, no nos pongamos nerviosos y no interfiramos con la investigación. Todos tenemos la misma tarea y estamos haciendo un esfuerzo. Ponen esfuerzo todos, pero del resultado soy responsable solo yo. ¿Cuántas veces tengo que recordárselo? El tercer error del investigador. Cuando las emociones toman el control, es difícil pensar racionalmente. Y yo no le di permiso para irse a ningún lado. Dijiste que yo no debería estar aquí. Así que... Correcto. Desalojen el lugar. Qué cuadro familiar, ¿verdad? Como en los viejos tiempos. Usted no tenía pruebas antes y no las tiene ahora. ¿En serio? Y mira, están obras de arte fotográficas. Creo que solo ellas son suficientes. No limpias bien después de ti. Todo el estudio fotográfico está cubierto de manchas de sangre. Me imagino lo que sucedió allí. Bueno, en pocas palabras, esta vez irás a la cárcel. Eso no es sangre, es pintura para body art. El análisis muestra que esto es... ¿Por qué diablos lo hiciste? ¿Quién lo ordenó? ¿Por qué demonios no lo han retirado del caso todavía? Responder frente al sospechoso. ¡Qué locura! Tenemos a un sospechoso. Lo estamos siguiendo. Y aquí algún loco. Él no puede ser sospechoso. Sus huellas dactilares no coinciden. La forma de sus dientes tampoco. Bueno, ahora supongo que me iré. Ahora entiendes por qué es necesario apartar a Pasha de la investigación. Datsuk hacía fotos eróticas para venderlas y para chantajear, y por eso será castigado. Pero él no mató, como dijo Pasha. En general, ¿de dónde salió este Pasha? Un poco más de presión a este Datsuk y habría confesado Incluso todo. si él no es el asesino. Lo principal para nosotros es resolver el caso. ¿Y ahora qué? ¿Un callejón sin salida? Tenemos un testigo importante. Tetiana Tryhub. Ella es la única que sobrevivió al ataque del maníaco. Por cierto, después de eso los ataques cesaron. De verdad, ella es la única que logró sobrevivir. Pero un mes después falleció en el hospital a causa de las heridas. Bueno, eso no es del todo cierto. Ella fingió su muerte para que el maníaco no la encontrara. Convenció al médico, cambió de nombre, apariencia y se mudó. ¿Y cómo la encontraron? Ella nos encontró por su propia cuenta. Escuchó las noticias sobre el asesinato. Ella misma llamó y está lista para reunirse. Por cierto, ¿nos espera en esta dirección o no? Y nosotros mismos hablaremos con el testigo. Escuchen, así será mejor. Ella nos conoce y no tendrá miedo. Y ustedes ni siquiera se le acercarían a un tiro de cañón. Ambos. ¿Qué hiciste? ¿Entregaste a nuestro testigo? Problema. Bueno, era una dirección falsa. ¿Les diste una dirección falsa? Sí, que vayan a la exposición de antigüedades, que recuerden su juventud. ¿Y la verdadera? Oh, hi. Vamos. Realmente no recuerdo nada. No vi su cara. Altura, edad, rasgos distintivos. No recuerdo. Me cegó con una linterna. Luego me golpeó en la cabeza y me puso una bolsa. ¿Quizás ha escuchado su voz? Ah, no. No escuché. Él guardaba silencio. Solo escuché cómo cavaba un hoyo. Realmente quiero ayudarles, pero no puedo. Podrás. ¿Perdón? Existen métodos que permiten recuperar recuerdos. Por ejemplo, la hipnosis. Les ayudará a recordar más. ¿A
Esos recuerdos son lo más horrible que me ha pasado en la vida. He vivido mucho tiempo con esta pesadilla. Me da miedo dormir en la oscuridad. Si recuerdas algún detalle importante que ayude a detener al asesino, ya no habrá de qué tener miedo. No querría pasar por eso de nuevo. Ahora, Sí. ¿Qué clase de bromas son estas, Le dieron al jefe del departamento una dirección falsa. No le di nada. Usted mismo me arrebató el papel de las manos. Todavía me pregunto, ¿para qué lo quiere para la exposición? Ustedes en vano nos convierten en enemigos. Tanto nosotros como ustedes. Queremos atrapar a los asesinos. ¿Para qué hablar con ellos? Voy a ver al jefe. ¿Y no quieren escuchar lo que averiguamos del único testigo? ¿Y escucharé algo nuevo? Bueno, parece que nada nuevo, pero después de la sesión de hipnosis, se activaron nuevos recuerdos. Muy interesante. ¿Se puede leer el informe? Incluso se puede ver el video. Iluminé, golpe, saco. Está cavando una fosa. Lo hemos escuchado 1000 veces. Ahora escucharás algo que no has oído. Me agarra del pie y me arrastra hacia el hoyo. Le doy una fuerte patada, muy fuerte, y empiezo a correr. Caigo, me levanto y corro. Me obstruyeron, me tiraron, vuelvo a caer, me levanto y corro. Silencio, entiendo que he escapado. No escuché nada nuevo. Yo también. Solo perdimos el tiempo. El suyo y el nuestro. Realmente quiero que lo atrapen. Y lamento no poder ayudarlos en nada. ¿No entiende cuánto ha hecho? Yo... Sí, el hecho de que sobreviviera lo detuvo. Después de su caso, no hubo víctimas, ¿verdad? Correcto. Él tenía miedo de lo que pudiera contar sobre él, así que se escondió en su guarida. Sí, usted salvó muchas vidas. ¿De verdad lo cree? Sí, tiene mucho de qué estar orgullosa. Luchó, ganó y, lo más importante, arruinó sus planes. ¿Está usted bien? Sí, les agradezco por todo. ¿Quiere que vaya con usted? No, es solo nervios. Necesito estar sola. Eso me ayuda. Seco, ¿está seguro de que no debería ir con usted? Absolutamente. Gracias a usted y hasta la próxima. Siéntese. Cuando llegue a casa, cierre todas las puertas y llámeme. Bien. Hasta luego. Hasta luego. Tetiana, ¿te llamó? Oye, hace 30 minutos la llevé personalmente a su casa y me aseguré de que entrara en el apartamento. Bueno, deja que la persona descanse, ¿vale? ¿Ella llamó o no? ¿Para qué llamar? Bueno, la vi hace 30 minutos. Porque habíamos acordado con ella. ¿Viste en qué estado estaba? Tan pronto como se subió al coche, se olvidó de lo que te prometió.
Quizás en el baño. Ella debería haberme devuelto la llamada. Bueno, llamémosla en 30 minutos y luego pensaremos qué hacer después. Hay que ir a verla y comprobar. Tengo un mal presentimiento. ¿A dónde vas? Espera. Llama a los expertos. Perfecto. Arruinaron la única versión. Perdieron al único testigo. Le entiendo completamente. Pero, ¿qué hacer cuando algunos investigadores no entienden qué es la disciplina y el orden? ¿Algunos investigadores? Puede ser más específico. Y tú no discutas. Mejor ocúpate de tu testigo como lo estás haciendo ahora al discutir. ¿Qué propuestas concretas tienes? Creo que hay que limpiar el grupo de investigadores de algunos elementos. Autocrítico. Para. Debe realizarse una nueva autopsia de todas las víctimas. ¿Y te imaginas cuántos permisos se necesitan para Y el eso? resultado principal es 0. ¿Qué piensas encontrar allí, Revisar asuntos antiguos. Yo tampoco le veo sentido. Todo el día ocupados en tonterías no sirve de nada. Solo estorban. Entonces, a partir de este momento, hay una jerarquía clara y sin alternativas en el grupo de investigación. Y esta es la última advertencia. ¿Hay preguntas? No hay preguntas. Todos son libres. Vaya, pásate a verme en 1 hora. ¿Crees que nos suspenderán? Probablemente no, aunque tal vez debería. Perder un testigo, por eso hay que expulsar a la policía. Pensaba que valía algo. Cálmate. ¿Qué tienes que ver tú con eso? Soy responsable de eso, porque no revisé el lugar antes de irme. Tenías una orden clara. Asegúrate de que Tetiana llegue a casa. Y esa orden la di yo. Abracémonos ahora y lloremos juntos. Alguien podría recordar una historia triste. Seguro que tienes una. Ahora no es momento de bromas. Si tienes una propuesta, dámela. Vamos a ser más específicos. Queremos arrestar al asesino. Es fácil de hacer si sabes dónde buscarlo. Genial. ¿Y dónde está? Aquí. El asesino está cerca. Nos está observando. Tetiana fue seguida solo porque vino a visitarnos. Lo siento. Necesito ver al jefe. Alto. ¿Por qué te llama el jefe? ¿Acaso Didenko logró que te suspendieran? No lo sé. Tal vez. Alto. No dejaré que esos pensionistas te despidan. Si lo hacen, yo también renunciaré. ¿Qué haces aquí? Tenemos que hablar. No puedo. Voy al jefe. Justo de eso estoy hablando. Vámonos. Pasha, espera. Iremos contigo. Me alegra ver que estás dispuesto a defenderlo, pero déjanos hacerlo nosotros. Vamos. No te ocuparás de este asunto. Es curioso. Pensé que venías a protegerme. Eso es exactamente lo que estoy haciendo. No debes involucrarte en esto. Te lo he estado diciendo desde el principio. Tenemos una nueva versión. Danos un poco de tiempo. No se trata de eso. ¿Y en qué? Tu madre. Ella fue la primera víctima de este asesino. Es verdad. ¿Por qué no me lo dijiste antes? No quería traumatizarte en la infancia. La mentira de alguien cercano es lo que realmente traumatiza.
Tu padre me pidió que no te permitiera involucrarte en este caso. Una solicitud sensata, una actitud demasiado emocional puede perjudicarte. Ahora me están molestando solo ustedes dos. Necesitamos presionar a Datsuk. No debe salirse con la suya otra vez. Debemos probar su culpabilidad y listo. Caso cerrado. ¿Y si él no es Él culpable? es culpable. Apareció información adicional. ¿Cuál exactamente? Pues ya no podemos confiar más en usted. Primero alguien informó a la prensa, luego perdieron al testigo. Entonces, el jefe confía en nosotros, ¿y usted no? Ella empezó a dudar y le ayudaremos a abrir los ojos. Si no me equivoco, desde el principio intenta abrirle los ojos. ¿Intrigar es todo lo que puede hacer? ¿Tengo que volver a ver al jefe? Te diría a dónde ir. Mordedura, pentagrama, desangrado. Él intenta dejar su firma en todas partes. El asesino es un verdadero narcisista. Quiere fama. En eso hay que atraparlo. ¿Cómo exactamente? Informaremos a la prensa que supuestamente hemos detenido a un sospechoso. Diremos que confesó todo. Y que hacemos un experimento de investigación en la escena del crimen. Sí. Lo más probable es que quiera ver quién intenta robar su fama. Cuando estuvimos en la escena del crimen por primera vez, nuestras cámaras grabaron a todos los espectadores que se amontonaban detrás de la cinta. Tenemos sus fotos. Y el que venga por segunda vez, ese es el asesino. Sí. Tenemos pocas oportunidades de éxito. Pero si fallamos de nuevo, será nuestro último error. Te toca responder por esto. ¿Hay una mejor idea? No me gusta la prensa. Tendré que hablar con ellos. Súper. Éxitos. Gracias. Vale, empecemos. Vale, venga. Escucha. ¿De verdad querías pegarme? Pues sí, un poquito. ¿Qué significa un poquito? Vamos, tú solo haz como que lo haces y yo Debe me ser caigo. así para que le guste al espectador. ¿Le gustará? Vamos, hazlo. Ups. Todo. ¿Todo bien? ¿Y qué? Todavía nada. Rara vez me arrepiento de escucharte. Pero este es uno de esos casos. No molestes. Hola. Estela, hola. Te he enviado las fotos. ¿Eróticas? No, hay que verificar los rostros para ver si hay coincidencias con los espectadores anteriores. Bueno, tú entiendes. Ok, entendido. Ya estoy revisando. Pero hay que darse prisa. Oye, ¿y tú siempre te apresuras así en todo? Sí, por supuesto. Bueno, es decir, no en todo. Hay cosas donde, por así decirlo, donde yo soy impresionante. Interesante. Allí una cara me pareció muy sospechosa. Sabes, como que pide un interrogatorio. Revisé. No hay nadie atractivo. Estela, pero no hablo de eso. Sí, estoy al tanto. No hay coincidencias con los espectadores anteriores por ahora. Me parece que ya es suficiente. Hay que irse a descansar. Vamos a mirar un poco más. Es como visitar un circo. Diletantes, no habrá ningún beneficio de esto. Espera un poco más. He estado esperando durante 1 hora. Atención a todos. Soy Didenko. La operación ha terminado. Pueden regresar a la estación. Regresamos. ¿Han verificado al personal del estacionamiento? ¿Han revisado al personal del aparcamiento? Buen día. ¿Te vas? Buen día. Quítese los auriculares. Quítese los auriculares. Por favor. ¿Usted trabajó? ¿Qué? ¿Usted trabajó el día del asesinato? Muestre sus documentos.
allí. La herida no es mortal, vas a vivir. ¡Cuidado! ¡Ay! Cuchillo al suelo. ¿Y por qué hiciste eso? Yo no hice nada. Lo sé. Vuelve. Confieso todo. Solo no me peguen. Manos a la espalda. De rodillas. Y ahora me mostrarán en la televisión. Lo mostrarán. Incluso te ofrecerán una buena entrevista. Eres el más zurdo. Sí, zurdo. Bien. ¿Y ustedes qué? Esto es lo que yo llamo la vieja escuela. Es una pena que no lo capturamos con vida, pero lo detuvimos. Así que aprendan mientras estamos vivos. En realidad, todos los demás también hicieron esfuerzos. ¿Por qué defiendes a estos chicos? ¿Y qué dije que fue tan malo? No estoy diciendo nada. Solo aprendan, observen y adquieran experiencia. Sí, tiene razón. Su experiencia realmente es inestimable. Oh, finalmente lo entendiste. ¿Las autopsias de las víctimas anteriores son iguales? ¿Qué? Entonces, ¿los resultados de la autopsia de las víctimas anteriores son idénticos a los nuestros? Esto es importante. Bueno, como todos. Golpe en el corazón, manos atadas, huellas dactilares cortadas. ¿Pentagrama? ¿Un pentagrama? Bueno, sí, estaba allí, pero no en el cuerpo, sino en algún lugar cercano, en el asfalto o en la Cuerpos pared. desangrados. ¿Mordeduras? No, bueno, en realidad solo una víctima tenía mordeduras, pero luego la atacaron los perros. Los periodistas inflaron todo este tema. En realidad, no había mordeduras ni cuerpo ensangrentado. ¿Y qué? El asesinato en el estacionamiento es una farsa. ¿Cómo una falsificación? Fue una imitación. Pero asustó mucho al verdadero maníaco. Se asustó de que empezaran a investigar de nuevo los viejos asesinatos. Así que eliminó a su seguidor. Así que tenemos un suicidio confirmado. El maníaco entendió que no escaparía y acortó su vida. ¿Por qué complicar tanto las cosas? En las manos del limpiador no se encontraron rastros de pólvora. Él no disparó. Lo mataron. ¿Te pasaste con el champán? Solo nosotros conocíamos a Tetiana Tryhop y solo nosotros conocíamos al limpiador. Ahora estos dos están muertos. Entonces, el asesino está entre nosotros. Ah, ya entiendo. ¿Quieres ser comediante? Es tu primera actuación. Muy desafortunada. En el momento del asesinato de Tetiana Tryhop, Andriy, el señor Didenko y el señor Sachko no tienen coartada. Esto ya parece un circo. Cuando mataron al limpiador, estaban todos los que están presentes hoy aquí. Danilo, Sofía, Yulik, Pasha, Didenko y Sachko. Solo se cruzan dos, Sachko y Didenko. Bueno, esto ya no es una broma. Además, la testigo bajo hipnosis proporcionó información muy valiosa. Ella no dijo nada nuevo. Ella dijo que ese día llevaba tacones y golpeó fuertemente al maniático en la pierna. Los tacones de mujer son un arma bastante seria. Por eso no pudo alcanzarla. ¿Y qué ahora? Muestren sus piernas. ¿Qué? Muestra las piernas hasta las rodillas y entonces todas las sospechas desaparecerán. Aquí. Mira. Dania, revisa. Todo. Ahora usted. A ustedes mismos no les da risa. Absolutamente. Además, dicen que mi actuación hasta ahora no es muy bueno. Entonces, escucha. No voy a jugar a tus juegos, idiotas. Dania... ¿Sabías?
¿Planeabas hacer esto sin mí? Sí, no tienes derecho a estar presente. Fui yo quien detuvo a este monstruo. Lo sé, pero no puedes. Es una orden del jefe. No pienso matarlo. Solo quiero mirarlo. Lo siento, pero no se puede. Yo sola. Fue una herida recibida en el cumplimiento del deber. Hay registros correspondientes e incluso recompensas. La documentación y las condecoraciones son falsas. No hay registros en los archivos sobre ellas. Escucha, acusar a un trabajador merecedor de tal crimen. ¿Por qué? Por ese rasguño no tienes nada, nada de nada. En realidad tenemos muchas cosas, pero sería suficiente. Ajá. Eres tan pretenciosa, tan misteriosa. Todo para mantener la intriga, como en el cine. Ajá. Y por cierto, sobre la película. El sótano, donde asesinaron al conserje, es un almacén. Sí, actualmente está vacío, pero el sistema de vigilancia sigue funcionando. De rodillas. ¿Eres realmente zurdo? Sí, zurdo. ¿Y ustedes qué? Todo esto por mis documentos robados. Maté a chicas parecidas a ella y me uní a su equipo para espiar. Así es. Descubrí dónde estás, Tetiana. Debo admitir que Pasha ideó una trampa inusual. Aunque realmente me ayudó a encontrar y deshacerme de ese estúpido imitador. Simplemente tuviste suerte, ¿sabes? Realmente me preparé para esto. No soy culpable, estoy loco. No estoy bajo jurisdicción. Mal de la cabeza. Tengo un documento. Lo siento, pero también es falso. ¿Cómo te sientes? Desnúdate. ¿Qué? Hay que tratar la herida y hacer un vendaje adecuado. ¿No quieres ir al médico? Yo lo haré, pero te advierto, no tengo analgésicos. Inesperado, por eso es el doble de agradable. La mano. Ay. Lo siento. Estoy contenta de trabajar contigo. Solo sé estructurar pensamientos. Sachko cumplirá cadena perpetua. Te vengaste por mamá. ¿Cómo sabes sobre eso? El jefe lo contó. Solo quería cuidar tus sentimientos. Hola. Hola, hijo. ¿Me llevas mañana a mamá? Sí, por supuesto. He estado pensando. Tampoco le contaría algo así a mi hijo. Fue la decisión correcta. Y yo te amo. Hasta mañana. Adiós.